Sorprendente. La juez de silla obligó a Alcaraz a quitarse la pulsera con la que ha jugado todo el torneo. Alcaraz se dirigía a su lado de la pista tras haber realizado el sorteo de saque y posado con Tommy Paul, el protocolo habitual antes de un partido, cuando a la juez de silla Marija Czichak le llamó la atención la muñequera del murciano. Bajo ella llevaba atada una pulsera negra habitual entre deportistas de élite. Un dispositivo de seguimiento físico. Czichak le dijo que debía quitársela y Alcaraz lo hizo sin rechistar. La secuencia no es demasiado llamativa por sí misma, pero choca por las instancias del torneo. Sucede en octavos de final, cuando Alcaraz ya ha jugado 3 partidos con la mencionada pulsera sin que ningún juez de silla le dijera lo contrario. El motivo de su quite responde a una restricción existente en el tenis a la hora de transferir datos fuera de la pista, para evitar así el coaching encubierto entre otras cosas. Por el contrario, sí se permiten objetos como relojes que marquen la hora y no estén sujetos a ninguna conectividad. El dispositivo de Alcaraz ni siquiera tiene pantalla. Registra datos como la frecuencia cardíaca, la recuperación, el nivel de esfuerzo o la calidad del sueño. Funciona vinculada a una aplicación y busca optimizar el rendimiento del atleta. Cada vez está más extendido en deportistas de élite. Alcaraz se la tuvo que quitar tras jugar con ella ante Walton, Hanfmann y Moutet. Decisiones llamativas aparte, el murciano aterrizó en cuartos de final por tercer año consecutivo tras derrotar a un combativo Tommy Paul. Alcanza su techo de siempre en el Grand Slam de las Antípodas. Ahí espera a Deminiaur o Bublik tras firmar un partido completo con una marcha más que sus anteriores victorias. Aterriza en los quarters de un Grand Slam por 13ª a sus 22 años. Algo que nadie había logrado en la historia. Ahí queda eso. Se trataba de una pulsera inteligente de salud y acondicionamiento físico llamada WOP, que no tiene pantalla y monitorea la recuperación, el esfuerzo físico y el sueño, entre otras cosas. Analiza también métricas como la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre a través de una membresía. Lo usan, sobre todo, los deportistas profesionales. Pero, ¿por qué no pudo jugar Alcaraz con ella? Porque en el tenis profesional se restringen los dispositivos que facilitan la transmisión de datos fuera de la pista o la comunicación externa para evitar infracciones de entrenamiento o coaching y riesgos de apuestas. No está prohibido, por ejemplo, jugar con un reloj que dé la hora o no se comunique con otros dispositivos, como móviles, tabletas u ordenadores, como el que llevaba siempre Rafa Nadal, por ejemplo. Alcaraz explota sobre el favor de Australia a Sinner. Toda la verdad de lo ocurrido hoy en Australia han beneficiado a Sinner para que pudiera ganar. Intensa polémica en el Open de Australia, con críticas hacia lo ocurrido con Sinner cuando pararon su partido cuando iba perdiendo. Esto es lo que dicen las reglas. Todo el mundo está hablando de lo ocurrido en el partido de hoy en el Open de Australia entre Yannick Sinner y Elliot Spisirri. Todo se paró cuando el italiano perdía 1-3 en el tercer set, al aplicar el torneo la regla de calor. Desde el regreso, Yannick le dio la vuelta a todo y hay quien habla de favoritismo y actuación en beneficio del ganador de las 2 últimas ediciones allí. ¿Realmente ha sido así? Nos situamos. Día de intenso calor. El termómetro roza los 40 grados y los tenistas sufren en pista por culpa de esto. Sinner, que ya ha tenido momentos así en el pasado, pierde el primer set ante Spisirri y, aunque se apunta el segundo, empieza el tercero perdiendo, colocándose 1-3 abajo. Yannick comienza a dar síntomas de fatiga. Sufre calambres, apenas puede caminar y le dice a su banquillo que no puede más. La sombra de la retirada, como en Shanghái, cierne al doble ganador del torneo. Su equipo le anima a seguir, sabiendo que habría un parón para descansar al término del set. Es entonces cuando la organización para el encuentro, en ese 1-3 abajo para Sinner. Alguno se pregunta qué pasa. Desde ahí, un parón largo de 10 minutos, cierran el techo y ponen el aire. Eso permite al italiano recuperar energías y terminar remontando el encuentro. Spisirri se fue totalmente del partido y victoria para un Sinner que habla de suerte al remontar un partido que tenía completamente en contra. Lo que dicen las reglas de calor del Open de Australia 2026, se puede entender a los que piensen que hay un trato de favor hacia Sinner, porque no es lo normal cortar un partido con 1-3 abajo. Ni en un descanso ni al término de un set, pero para entender lo ocurrido aquí hay que echarle un ojo a lo que dicen las reglas de calor de este Open de Australia 2026.
La organización ha fijado unas normas que dicen que los partidos masculinos y femeninos del torneo se pararán si se alcanza el nivel 5 en su escala. Los australianos han colocado una escala que va del nivel 1 al 5 y donde se miden 4 parámetros: 1 temperatura del aire, 2 calor radiante, 3 humedad, 4 velocidad del viento. Si se alcanza el nivel 5, los partidos deben pararse siempre que se alcance un número par de juegos o, en el caso de tiebreak, al término de este tiebreak. Por esa razón, el partido de Sinner se paró con el 1-3, cuando se alcanzó el número 4 de juegos, es decir, par. Por ese motivo, también, el juego se paró en las otras pistas algo más tarde, porque debía alcanzarse el número par de juegos. Esta escala está a los ojos de todos los presentes allí en el torneo. Los periodistas que cubren el torneo publicaron una foto de la pantalla que muestra la escala, en el momento en el que alcanza el nivel 5. Eran casi las 2:30 de la tarde, justo en medio del partido entre Sinner y Spisirri. Cuando Alcaraz fue preguntado por la pausa que hubo en el duelo entre Sinner y Spisirri, el murciano fue claro: yo solo entrené 35 a 40 minutos y ya pude sentir el calor. No me puedo ni imaginar un partido a esa temperatura. Vi su partido, obviamente. Son situaciones en las que tienes que salir adelante. Cuando estás lidiando con el calor o con cosas externas al juego se complica todo muchísimo, inició. Jannik demostró lo campeón que es y lo bueno que es, saliendo tan ileso, por decirlo de alguna manera. Los problemas físicos siempre están ahí y estoy seguro que se recuperará lo mejor posible y quizá le pueda perjudicar de cara al final de la semana, cerró el murciano, que se vería las caras con el italiano en una hipotética final, como ha sucedido en los últimos 3 Grand Slams. McEnroe raja contra el protocolo de calor y el favoritismo con Sinner. Todavía sigue dando que hablar la decisión del Open de Australia de parar el duelo entre Jannik Sinner y Elliot Spisirri por el protocolo de calor cuando el estadounidense se encontraba 3-1 arriba en el tercer set y el italiano no se podía ni mover por los calambres. Y John McEnroe, que siempre dice lo que piensa, ve cierto favoritismo hacia Sinner al tomar esa decisión. No creo que nadie quiera ver esto en nuestro deporte. Parece que hay favoritismo. Me gustaría pensar que si le hubiera pasado a Spisirri también habrían parado el partido. No sé si lo habrían hecho, aseguró en plena retransmisión del partido en ESPN. Alcaraz despierta al monstruo en Melbourne y ya mira los cuartos. Tendré que adaptar mi tenis. Carlitos brilló en octavos con su mejor versión hasta ahora en el Open de Australia, combinando un saque demoledor y una derecha letal para imponerse en 3 sets a Tommy Paul. Qué buen partido dejó Carlos Alcaraz ante Tommy Paul, demostrando que ya tiene la vista puesta en pasar las rondas hasta llegar a la final por su tan ansiado trofeo del Open de Australia. Un partido que quedó 7-6, 6-4 y 7-5 y en el que el estadounidense tuvo las capacidades anuladas por el gran juego del murciano. Ahora ya señala con el dedo el próximo martes, día señalado en el calendario al ser en el que se enfrentará a Bublik o a Minaur por pasar a semifinales. Alcaraz no lo tendrá fácil el martes. El calor es buena compañera en un playa paradisiaca, pero no durante un partido de tenis. Solo hay que echar la vista atrás un día y ver cómo Sinner casi abandona debido a un bajón propiciado por los más de 40 grados de temperatura en Melbourne. Tienes que adaptarte a ello. No puedo controlar las cosas que no puedo controlar. El martes hará mucho calor y, seguramente, el techo se cierre, comenzaba Carlos Alcaraz en la rueda de prensa post partido. Tendré que adaptar mi tenis a jugar con techo y no me quedará otra que aceptarlo. Espero que no me afecte demasiado a mi juego. Intentaré no pensar en ello. Esa será mi mentalidad para el partido, no sé si cambiará luego, pero así lo intentaré. Finalizaba consciente de que no va a ser un encuentro sencillo aunque aún no conozca al rival. El famoso saque de Djokovic. También contestó preguntas sobre esa técnica inspirada en el saque de Novak Djokovic, una habilidad que le ha costado controlar. Ando es el saque más rápido de todos, pero es súper preciso. Es muy difícil de leer. Realmente difícil. Lo pone muy cerca de las líneas y su pelota se desliza mucho cuando golpea las líneas. Es muy difícil de devolver. Eso es lo que hace que su saque sea tan bueno, aunque no sea el más rápido. A veces, es mejor tener más precisión que velocidad. También hubo otro momento que hizo que se papara fortuitamente en medio de un tiebreak, una situación que desgraciadamente ya había vivido en otros encuentros, pudiendo ser propiciado también por las altas temperaturas de Australia en estas fechas. Ya he estado en esa situación antes.
Lo primero es la salud de la persona que se sintió mal. Cuando vimos que se encontraba mejor, intenté mantenerme activo de nuevo porque en un tiebreak cada punto es importante. Hice buenos puntos tras el regreso y no me fue difícil volver a concentrarme. El terrible infierno al que enfrentará Alcaraz en cuartos de final del Open de Australia, el número 1 del mundo jugará su encuentro de cuartos el próximo martes frente a de Minaur. Las condiciones para ese partido se esperan muy complicadas. Aún así, Carlos ya asume que es algo que tiene que aceptar. Carlos Alcaraz continúa su andadura por el Open de Australia de manera sólida y firme. El número 1 del mundo se ha impuesto a Tommy Paul en octavos de final en 3 sets con un resultado de 7-6, 6-4 y 7-5. Carlitos ha vuelto a dejar muestra de la gran forma física con la que ha comenzado el año. En cuartos le espera Alex de Minaur. El australiano contará, sin duda, con el apoyo de su público en un torneo en el que está encontrando una de sus mejores versiones. De Minaur superó a Bublik en 3 cómodos sets en los que derrotó a lo que parecía ser una de las revelaciones del torneo. 6-4, 6-1 y 6-1 fue el resultado final de un partido que puede servir como aviso para Alcaraz de cara al próximo martes. Sin embargo, puede ser que de Minaur sea una preocupación más en pista para el murciano teniendo en cuenta las condiciones en las que se va a jugar el duelo de cuartos. Las condiciones meteorológicas apuntan a un calor extremo con temperaturas que podrían alcanzar los 45 grados Celsius al sol. Una auténtica barbaridad que muy probablemente active el protocolo de techo. Alcaraz ya es consciente del infierno al que se puede enfrentar. Aún así, el murciano quiere centrarse en lo que puede controlar. Tendré que adaptarme a ello. Tengo que centrarme en las cosas que puedo controlar. El martes hará mucho calor y, seguramente, el techo se cierre. Tendré que adaptar mi tenis a jugar con techo y no me quedará otra que aceptarlo. Espero que no me afecte demasiado a mi juego. Intentaré no pensar en ello. Esa será mi mentalidad para el partido, no sé si cambiará luego, pero así lo intentaré, ha concluido Carlitos en rueda de prensa. De esta manera, el ahora pupilo de Samu López pisará la ronda de cuartos de final en Australia por tercera edición consecutiva, una fase que jamás ha superado al estrellarse contra Zverev en 2024 y ante Djokovic en 2025. Ahora, por contra, se medirá a un rival al que tiene perfectamente dominado, Alex de Minaur, a quien ha vencido en los 5 enfrentamientos previos entre ambos. Además, en el horizonte de unas posibles semifinales su rival saldría del Zverev 100 después de que el joven estadounidense de 20 años apabullara a Daniil Medvedev, finalista del torneo en 2021, 2022 y 2024, con un más que sorprendente resultado, 6-5, 6-0 y 6-3, convirtiéndose además en el primer tenista que le endosa un rosco al moscovita en Grand Slam.